While other folks been working by the... Buenas noches, señoras y señores, jóvenes de todas las edades. Bienvenidos a una nueva edición de Crisol de Cultura en Televisión Ferrol en este sábado 22 de septiembre de 2018. Saludos cordiales a todos cuantos nos siguen a través de Internet, con muy especial afecto, como siempre, a nuestros espectadores de Hispanoamérica. Bueno, hoy vamos a tener, creo yo, un programa particularmente atractivo en variados sentidos. En todo caso, por el tema de fondo de que vamos a tratar, y es que vamos a hablar, como ya preanuncié la semana pasada, de cine, concretamente de un actor extraordinario, memorable, Charles Laughton. Y espero que con la presencia de nuestro invitado, que más o menos ya seguramente podréis adivinar, vamos, en fin, a redondear una referencia biográfica, emotiva y en todo caso fílmica de Charles Laughton. Con todo, vamos a hacer un breve apunte. Voy a referirme a un par de cosas en mención previa y que en todo caso resultan para mí de obligado comentario. Voy a referirme al escritor ferrolano marino de profesión Ángel Oliver Villar, fallecido hace unos años, concretamente en 2014. Bien es cierto que esta noticia la tuve yo hace apenas una semana. Voy a contar la historia porque tiene su curiosidad y además por una razón de correspondencia leal. El pasado día 9, domingo, en el periódico Diario de Ferrol, publicó Vicente Araguas, mi querido amigo y excelente poeta, crítico y demás, en fin, no voy a hacer naturalmente el comentario del laudo de Vicente Araguas, que por sí mismo ya es suficiente. Pues Vicente Araguas escribió un artículo con el título Oliver Villar, y a mí me movió inmediatamente a la alegría en el reencuentro de ese nombre y al tiempo a gratitud para con Vicente por el hecho de que lo hubiese mencionado. Y me sentí naturalmente en la, ¿cómo diría?, obligación jubilosa de escribir yo el sábado siguiente, el pasado día 15, también en el Diario de Ferrol, un artículo al que titulé Ángel Oliver y V.A. Obviamente V.A. es Vicente Araguas. Era Vicente Araguas, es Vicente Araguas. Bueno, ¿esto por qué? Porque Vicente Araguas se refería en su artículo a que le había realizado una entrevista en Cartagena hace 10 años a Ángel Oliver. Hay que decir que Ángel Oliver, ferrolano de Montecoruto, por la zona de Balón, y que además escribió una novela de corte fantástico, Las ánimas de Montecoruto, bueno, no, Las ánimas del Coruto, creo que concretamente así lo citó. En todo caso, vivió afincado en Cartagena en los últimos bastantes largos años, llegó a escribir una espléndida guía de Murcia y vivía en Cartagena de una manera regular. Pero su producción literaria, como la que acabo de citar, y sobre todo Días turbulentos, una novela de prosa magnífica, excelente novela, que fue finalista del Premio Nadal de 1954, editada a mediados del 55
en la prestigiosa colección Áncora y Delfín de Ediciones Destino, y que aquí en este programa yo ya recomendé oportunamente. Quienes siguen el programa de una manera frecuente, y que es lo que se ganan, pues saben perfectamente que Días Turbulentos fue una novela recomendada por mí hace ya unos cuantos programas. Seguramente es la novela más sobresaliente entre la producción literaria de Ángel Oliver, que a su vez escribió ensayos, dejadme decir, políticamente incorrectos, gracias a Dios, y artículos múltiples en variadas cabeceras de prensa. Era un hombre bastante prolífico, compatible con su profesión de marino, y en todo caso Vicente Aragua se planteaba en su artículo la localización de Ángel Oliver porque le había perdido la pista. Claro, eso fue, repito, lo que a mí me movió a una consideración inmediatamente, ¿cómo decir?, solidaria, que es palabra que se suele aplicar a otras cosas y que yo creo que aquí le conviene al pelo. Porque yo también pensaba en Ángel Oliver con alguna frecuencia, sobre todo por la, dejadme decir, iba a decir ingratitud, no, voy a decir algo peor, olvido. Porque la ingratitud no es olvido, la ingratitud es una descalificación moral de la propia persona, seguramente, pero en todo caso es una actitud en tiempo presente, en recordación de aquello que resulta ingrato. Pero el olvido es mucho peor. Y yo creo que Ferrol tiene preterido de una manera inequívocamente desgraciada la personalidad literaria de Ángel Oliver. Y por eso mi artículo, mi artículo me refería a Días Turbulentos como, voy a citar literalmente, novela de honda raíz costumbrista, amena en su tensión narrativa y del todo evocadora del Ferrol de principios del siglo XX, naturalmente, todavía con aroma claro del XIX. Ya dije que una excelente novela de una inequívoca solvencia de traza literaria de un escritor aseado y desenvuelto. Bueno, pues tengo que decir que Vicente Araguas correspondió a mi artículo con generosidad inmediata, me llamó por teléfono al día siguiente, hablamos un buen rato, naturalmente evocando y elogiando la figura literaria y humana de Ángel Oliver. Yo, que tengo, en fin, práctica certeza de que antes pronto que tarde pueda traer a este mismo plató a Vicente Araguas, pues hablaremos acaso también de Ángel Oliver y, en todo caso, ya se verá de lo que cuadre. Pero bueno, esto me temo que, en fin, tardará 2 o 3 mesitos probablemente, ¿no? En todo caso, me confirmó que Ángel Oliver tuvo ocasión de enterarse, falleció el año 2014, y entonces yo ahora aquí, en fin, como referencia de homenaje a su memoria y de gratitud a su obra literaria, pues le digo gracias por su vida, por su larga vida, porque estuvo cerca de cumplir 100 años, había nacido en el año 18, luego por lo tanto 96 años, más o menos es la edad a la que falleció. Gracias por su vida, decía, por su larga vida a Ángel Oliver Villar, honra y recuerdo para su aportación literaria, para su notable aportación literaria, y por cierto, de sobra, más que suficiente para que su nombre pueda ilustrar una calle en Ferrol. Pero no caerá esa breva. Bueno, de quienes dependa, si quiere enmendarme, en fin, y que yo rectifique, lo haré con sumo gusto. Pero yo creo que no caerá esa breva. Bueno, de momento, que la vida ha de mover siempre a mejor esperanza.
Y dicho el comentario sobre Ángel Oliver, una referencia que no estaba prevista en este programa, alusiones de carácter político, pues, en fin, hacemos muy pocas, salvo cuando directamente se relacionan con la cultura, y esto en buena medida sí lo es, porque, en fin, me voy a referir a una noticia que todos ustedes, que todos vosotros conoceréis, porque se difundió de una manera frecuente y masiva. No lo hago pues por mor de la actualidad, sino por el sentido crítico y porque, en fin, hace pocos días el actual ministro de Asuntos Exteriores, nada menos, el catalán Borrell, dijo, referido a eso de las bombas, del pedido de bombas de Arabia Saudí, de que si hay bombas o no hay bombas, en fin, y poniendo, ya se sabe, en peligro pedidos para la industria naval, etcétera, algo que por otra parte, en fin, a Ferrol siempre le afecta e interesa, pues dijo lo siguiente: nuestras bombas no tienen efectos colaterales. Y yo me acordé inmediatamente de Gila, pero no, me dije, no, esto es Borrell. Y ante la estupefacción de medio mundo, porque claro, no me asombré yo solo en clave de Gila, sino que todas las cancillerías europeas se quedaron estupefactas de que un ministro que aparenta ser una persona ecuánime y normal haya dicho lo que dijo, pues, bueno, dije medio mundo estupefacto, y el otro medio no, porque seguía de vacaciones. Pues como aquello de que habló la vaca y dijo mu, y sin otra concesión que la onomatopeya, que Isabel Celaá está muy lejos de configurar la posibilidad de una vaca, de ninguna manera lo digo yo eso, pero sí por la frase, por la onomatopeya, pues Isabel Celaá, ministra portavoz del gobierno, vino a aclarar, porque se sintió la obligación, no sé si decir moral, de aclarar lo que dijo Borrell, y dijo literalmente así, lo que todos ustedes saben, pero yo voy a referir de nuevo porque merece mucho la pena. Dijo, el gobierno sabe que lo que está vendiendo son láseres de alta precisión. Por cierto, lo que está vendiendo que no quería vender, pero en fin. Y por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a yemeníes. Yo no sé vosotros, yo no sé ustedes, pero yo es que me quedo. Vamos a ver. Para mí, Isabel Celaá tiene toda mi consideración personal, naturalmente. No tanto ya en su papel político, pero esto es otra cosa. Pero es que es un ejemplo de todo lo que no debe ser. Esta mujer, notoriamente, persistentemente, tiene archidemostrado que entre sus virtudes mayores, que por otra parte desconozco, en todo caso no está la de su facilidad dialéctica. O sea, la fluida argumentación de conceptos, sucesos, equilibrio didáctico. Esto no conoce la portavoz lo que es eso, porque es muy evidente. Y claro, acaba en remedio, en un mal remedio del genial Gila al que me refería hace un rato. O sea, una cosa de troncharse. Pero claro, de troncharse hasta que te das cuenta de que este personal, dicho así, en castizo y al montón, está dirigiendo ahora mismo los destinos de España desde esas ocurrencias que naturalmente dice sin sonrojo. La verdad es que tanto disparate, esto de las bombas sí, las bombas no, algo así como una yenca mal bailada, ese discursito sobre su alta precisión, a mí me movió a recordar inmediatamente una película española, mirad por dónde, hoy que vamos a hablar de cine, de hace muchos años, de 1959, magnífica, dirigida por Antonio Román, y con actuaciones
sobresalientes de Fernando Fernán Gómez, José Isbert y Antonio Riquelme, en la que un talentoso guión de Alfonso Paso, José Manuel Iglesias y José María Elorrieta, todo lo cual ha de sonarnos a los contertulios y sobre todo al invitado de hoy, pues explica el argumento cómo el legado de un científico en trance de muerte le dice a un discípulo: tengo una fórmula estupenda para que los belicistas se transformen en pacifistas. Y entonces ese argumento, más o menos evolucionado, hace que el personaje pretenda tirar las bombas sobre una conferencia internacional de líderes mundiales que se iba a celebrar en París. Bueno, el resto yo os invito a que la veáis, que merece muchísimo la pena y pasaréis un buen rato. De troncharse, vamos. Como este gobierno, como su ministro de Exteriores, su portavoz, en fin, aquí lo dejo y no sé si a vosotros se os ocurre decir algo, pero si se os ocurre decir algo, en fin, enseguida podemos entrarle. Voy a presentar, naturalmente, a nuestro invitado de hoy y, en primer lugar, como de costumbre, a mi mano derecha, léase en su sentido recto, Emilio Saldaña. Ay, Emilio, ya ves que me eché el folio, ¿eh? Es decir, sí. Tú si quieres apostillar algo... ¿Sobre lo de las bombas inteligentes? Sobre lo que gustes, sobre lo que gustes. No. Ángel Oliver, las bombas. Las vendemos porque son inteligentes. Sí, sí. Y por eso no puede usarse mal. Porque ya se sabe que una bomba mal usada, nadie sabe en qué consiste. Porque una bomba bien usada es la que hace lo que hace. Con lo cual, esto es un hierro de madera, todo. Sí, bueno, yo creo que es una conclusión filosófica, bueno, filosófica puesta a la altura de las circunstancias, como es natural, que es como hay que servirse ad hoc las cosas. Bueno, y es hoy nuestro invitado José Carlos Polo Rodríguez, José Polo, de una manera más coloquial y frecuente, donde se encuentra él un poco, no sé, más... En casa. Más en casa, justamente. Bueno, actor de doblaje, ya contertulio frecuente y afortunado y jubiloso de este programa, con el que cualquier día de otra cosa, pero normalmente hablamos de cine. Y hoy, naturalmente, vamos a hablar de Charles Laughton, y yo ya lo voy a saludar y voy a decir que si quiere decir algo respecto al anterior, pues que diga lo que guste, naturalmente, y si no, ya le entramos a Charles Laughton. Bienvenido una vez más, José Polo. Muchas gracias, Julio. Como siempre, yo encantadísimo de estar aquí con vosotros. Y bueno, sobre el tema de las bombas, creo que lo has plasmado perfectamente. Nada más que decir. Ese es el nivel. Sí. Pero bueno, afortunadamente nos acompaña Charles Laughton, sí, justamente, que nos quitará de las pesadillas. Me parece una conclusión sabia en todos los sentidos. Y bueno, pues qué decir de Charles Laughton, que seguro que haces una pequeña introducción. Por cierto, disculpa, no, voy a hacer un comentario que creo que os había dicho, porque si no después, en fin, ya puestos en conversación, sí, lo despisto. Tengo yo un interés personal en decir que al hablar de Charles Laughton, recuerdo, por otra parte, con emoción y el tributo de la amistad en la memoria, a Roberto Casteleiro, profesor, historiador, actor de teatro y también en el ámbito del cine de la película Sempre Xonxa, la primera película gallega. En todo caso, un personaje, y digo personaje en su sentido más reto y entrañable, una persona con la que tuve una amistad también crítica en ocasiones, pero en todo caso una hondísima amistad sentida y correspondida, y fallecido hace apenas un par de años. Quiero decir, por eso, honrando su memoria, que Charles Laughton era para Roberto Casteleiro
una referencia como actor imprescindible. Su admiración por Charles Laughton, actor, era extraordinaria. En fin, yo creo que desmedida incluso, ¿no? No es de extrañar. Sí, vaya por eso estas palabras de homenaje a Roberto Casteleiro. Desde luego no es de extrañar. Nos encontramos, yo creo que ante un actor fuera de lo común. Por muchas razones. Primero porque, bueno, era una persona que nació con el siglo, vamos a decir, el último año del siglo anterior, o sea que prácticamente nació con el siglo XX, estudió en un colegio religioso donde ya tenía cierta querencia y cierto gusto por el teatro, y en el comienzo del siglo, la Primera Guerra Mundial lo cogió en pleno conflicto y lo destinaron tuvo que ir a batallar, donde vio pues todas las atrocidades que nos podemos imaginar. Volvió desencantadísimo con el ser humano, horrorizado de lo que había pasado y un poco afectado físicamente en los momentos de trincheras por los gases de las bombas alemanas. Una especie de, bueno, una afección traqueal tenía. Eso es muy interesante. Claro, que le afectó a la respiración, al habla normal, y le nasalizó un poco la voz. Y en lugar de convertirlo en un defecto y algo insalvable, con mucha insistencia, perseverancia, aprendió a matizarla y a ganar todos esos matices y esa ambigüedad que daba con la voz, con ese tono nasal que tenía, originalmente provocado por un problema en la guerra, ¿no? Bueno, volvió precisamente por esos problemas físicos, volvió antes de lo que le correspondía. Estuvo trabajando en el negocio hotelero familiar una temporada, pero él le encantaba el teatro, quería seguir, y fue entonces cuando se introdujo en la escuela, prestigiosísima escuela británica. Sí, porque hay que decir que la familia eran empresarios hoteleros pujantes y prósperos. Por eso, sí. Es decir, podría seguir, bueno, con el negocio familiar, en todo caso, claro. Pero no, se dedicó, le gustó el tema del teatro. Ahí conoció a una mujer, Elsa Lancaster, con la que formó un pequeño dúo, hacían representaciones por los locales habituales de principios de siglo, con cierto éxito. Tanto es así que esa amistad se acabó convirtiendo en algo más y se casaron. Charles Laughton se casó con Elsa Lancaster, siguieron con el dúo y fue ya entonces en la época americana, estando de gira, donde algún cazatalentos vio que aquello era bastante sobrenatural y lo invitaron a empezar a hacer algunas películas en Hollywood, con, bueno, películas góticas de la época de Boris Karloff, La isla del doctor Moreau, Las almas perdidas, El caserón de las sombras, bueno, estas películas así semigóticas de misterio y asesinato en casa. ¿Pero te refieres a él o también a ella? Y bueno, ella también siguió esa trayectoria. De ella hecho, luego hace, claro, la novia de Frankenstein. La novia de Frankenstein, efectivamente. Una tenía cierto mérito. Sí, Ella, ¿no? De hecho, bueno, podemos Bueno, y comentarlo en testigo más de adelante. cargo, Ahí en testigo de cargo le dieron, está ella. claro, y recibió un premio. Pero bueno, el comienzo fue un poco así. Venía ya con cierto prestigio de algunas obras que había y algunas películas que había hecho en Inglaterra. Una, por la que yo creo que tenemos que mencionarla, se llevó el Oscar, La vida privada de Enrique VIII. Otra con cierto éxito también, Rembrandt, pero fue la llegada a Estados Unidos con toda la industria del comienzo de Hollywood, donde ya empezó a destacar. Siempre en papeles tenía esa, seguro que ahí coincidís conmigo, esa ambigüedad. Trabajaba los personajes desde un punto de vista bastante psicológico y siempre con una cierta ambigüedad malvada o perversa. Destaca mucho, bueno, pues, yo creo que todos recordamos el papel de Nerón en la película de Cecil B. DeMille, claro. Ese hombre desquiciado y fuera de todo término. Y esos papeles los bordaba. Era un hombre vehemente. El signo de la cruz, ¿no? El signo de la cruz, de Cecil B. DeMille, donde hace de Nerón. Un hombre rotundo, exuberante, con un rostro, claro, físicamente, para los galanes y casi todos los actores de éxito de aquella época, pues no reunía las características físicas más notables para ser, como fue, un actor tan destacable. Sin embargo, a base de perseverancia y de preparación y de
de trabajarse mucho la parte interpretativa, yo creo que se ha convertido en un referente para cantidad de actores de hoy en día. Pues, por ejemplo, por mencionar uno, Marlon Brando era admirador, bebedor del estilo de Charles Laughton, admirador confeso además. Desde luego que ha formado escuela y yo creo que muchísimos actores de hoy en día que siguen haciendo películas magistrales, cada vez que vemos una película de él puedes descubrir un matiz nuevo en ese tipo de películas que hacía, ¿no? Bueno, acaba de citar lo de... Se acaba de referir a la cara, a la fisonomía, a su rostro. Sí. Yo creo que tiene, por pasarte a ti un poco, ¿no? Yo creo que tiene una importancia bastante. Me refiero, su rostro, claro, no era el de un galán, entonces ya no le iban a proponer esos papeles. Pero a los papeles que se acomodó, esos papeles de cierta perversión, ¿no? No solo eso, naturalmente, ¿no? Pero de cierto carácter, por otra parte, ¿no? Sí, así, totalmente. Yo creo que era el perfil psicológico de su cara y en todo caso, digo lo que evidenciaba el perfil psicológico de su cara, o en todo caso, cómo él acomodó ese físico, es decir, a esos papeles, para extraer esa parte perversa. ¿Qué consideración tienes tú de esto? Yo pensaba, cuando decías lo de la cara, en que tenía un aire a Hitchcock, esas caras así... Bueno, es que ahí ya llegaremos. Ahí llegaremos. Es que ahí ya llegaremos. Claro. Y sin embargo, el papel que aparentaban, o sea, digamos, el perfil psicológico que representaban, que yo no sé si coincide con su realidad como persona, pero sí con el papel público, era diferente del todo. O sea, Hitchcock hacía como de inglés flemático absoluto, con un humor negro y con un puntito, pues sí, perverso o sádico debajo, que por lo que sabemos hoy de su vida privada y de lo que contaban los actores, pues tenía una expresión pública considerable. Y mientras que el Laughton no, era un sentido vehemente por razones justas y siempre por bueno, digamos, a pesar de que tenía ese puntito inquietante como por debajo. Sí, esos labios gruesos y algo lascivos incluso, esos rostros ambiguos, esas miradas. Bueno, perfeccionó hasta tal punto la expresividad, el gesto, que convirtió todo lo que los demás productores o incluso algunos críticos no daban un duro por él, pues empezó con papeles pequeños. De hecho, yo recuerdo uno, es una película que además restauramos en el estudio, se llama Piccadilly, y es, no sé si el primero o el segundo papel en Inglaterra todavía, que hace de un comensal tocanarices que llega a un nightclub, le sirven una comida y empieza a encontrarle pegas a todo, que si la sopa, que si hay un pelo, que bueno, pues es una película muda del año, yo creo que 28 o 29, donde la esencia de Charles Laughton se veía y que ese hombre podría llegar muy lejos. Ha convertido ese gesto, lo que decías tú, esa vehemencia, a veces desorbitado, esos papeles exagerados en ocasiones, lo contiene hasta tal punto que lo convierte en algo intenso, en algo muy profundo en los papeles que desarrolló. Bueno, destacaremos también, hablaremos de un par de películas, yo creo que imprescindibles en su trayectoria, pero increíble. Yo creo que no hay desperdicio en cualquiera de las películas, incluso en papeles menores o en papeles secundarios. No dices, tiene una interpretación mala, y todas muy diferentes, aunque tocó muy bien esos papeles perversos, digamos, todos muy, muy diferentes. O sea, los papeles de Charles Laughton estaban trabajados hasta el punto de la perfección y de la obsesión en el papel. De hecho, en la última etapa Charles Laughton volvió más al teatro, ya tenía el cine como algo, pues un método para ganar dinero, porque aparecía en una película y era éxito seguro, y bueno, ha convertido su trayectoria fílmica en algo para estudiar generaciones y generaciones. Sí, yo no sé si lo habíamos dicho, pero claro, es que él es un hombre de teatro. Claro. Es decir, él es un hombre de Esa teatro. es la procedencia, y siempre que podía volvía. Como por cierto muchos otros en aquel tiempo, y eso se iba a notar mucho, naturalmente, mucho favorablemente, ¿no? Pero ahora acaba de citar, Emilio,
lo de Hitchcock, yo Sí. creo que ya no conviene dejarlo pasar. Naturalmente, cuando hagamos memoria de las películas de Lawton, vamos a referirnos a una señera, en fin, y más de una, a un par de ellas, dirigidas por Hitchcock. Pero sí es interesante, y a ti te voy a pedir que digas esa frase ahora, es decir, sí hay que decir que tenían mala relación. Entre ellos. Lawton, Sí. sí, entre ellos, entre Lawton tenían mala relación, se puede decir de otro modo, se puede decir, pues, bueno, no se llevaban muy bien, ¿no? En fin, es que yo creo que directamente no se llevaban. Había ahí Sí. y sin duda tiene que ver, por eso, mira, yo creo que tiene que ver con El lo físico. que explicaste ahora mismo de una manera, claro, yo creo que tiene que ver los perfiles de cada uno. Es que yo creo que eso que se dice en la relación producen chispas, ¿no? Una relación. Yo creo que es el caso Se llama de la química paradigmático. también. Exactamente, exactamente. Entonces, es el caso de estos dos personajes, ¿no? Por otra parte, personalidades tan relevantes cada uno en lo suyo. Entonces, en fin, tú ahora citabas lo de papeles secundarios y me estaba yo acordando aquello de que dijo él, no, bueno, yo papeles secundarios ya no, Ya no. porque claro, es decir, Llegado a un punto ya no. No, que lo decíamos ayer, lo hablamos ayer, y yo te decía, bueno, es que qué menos, ¿no? Claro. Porque claro, no era... Alcanzado Ahora, ese nivel. tenían mala relación, no tan- llevaban, no se tan conllevaban mala. bien, tan mala que, y ahora viene la frase, La frase mítica. le voy a pedir que diga esta frase José Polo, Que porque corre. es muy expresiva, muy interesante, muy curiosa y hasta yo creo que muy simpática. Sí, es muy conocida la frase de Hitchcock. Hitchcock había trabajado, vamos a poner un poquito en antecedentes, había trabajado con Charles Lawton en Posada, Jamaica, donde, bueno, pues todos los que presenciaron aquello fue lo que decía Julio, saltaban las chispas por todas partes, no se tragaban, de hecho, solo volvieron a participar juntos en otra película, El proceso Paradigm, y no por gusto de Hitchcock, sino porque, bueno, más bien sugieren que la productora de Oselnik se lo impuso. Ya había alcanzado un éxito brutal. Entonces, tal era el odio o lo mal que se llevaban que Hitchcock no lo escondía. Y hay una frase mítica que comentaban, que siempre decía cuando podía: nunca trabajes en un plató con niños, con animales, ni con Charles Lawton. Entonces, esta frase, bueno, corrió como la espuma en aquella época. Él, por supuesto, Charles Lawton lo sabía, pero le daba igual. Di tú que en un momento dado, alcanzado el nivel que alcanzó, pues había como esa guerra de titanes. Sí, en todo caso, eso explica la personalidad de Redonda, de Lawton, y desde luego la genialidad de Hitchcock. Y este es un momento estupendo, del todo a propósito, para, en fin, dar entrada a nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Y bueno, hoy vamos a hacer una recomendación de lectura. Voy a recomendar yo en particular un título en concreto al que me voy a referir de inmediato y que nos va a servir de pretexto para hacer un comentario complementario entre nosotros, con Emilio desde luego, y en todo caso contigo mismo, José Polo, si lo deseas. Y es que me voy a recomendar hoy un título del escritor portugués, por otra parte Premio Nobel de Literatura, José Saramago. Vamos a ver, yo no sé dónde ponerla mejor. La balsa de piedra. Ya sé que Saramago tiene una producción literaria, naturalmente, mucho más amplia y seguramente desde el punto de vista estrictamente literario mucho más celebrada. Ensayo sobre la ceguera, estoy pensando, por ejemplo. El Memorial del Convento. O Memorial del Convento, en efecto. Bueno, pero en todo caso, la recomendación de la balsa de piedra es porque trata en la balsa de piedra, es una fantasía literaria concebida desde la consideración de que la península ibérica, o
o sea, España y Portugal, se separen del resto de Europa a través de una grieta, en fin, que separe los Pirineos. Sí, se rompe. Y allí queda flotando la el Unión Atlántico, Peninsular, ¿no? y nos convertimos en una isla a la deriva. En efecto, una isla de la deriva. Camino a América. Claro, Por el Atlántico adelante. No. No queda claro si va hacia abajo o hacia arriba, va Bueno. por el Atlántico adelante. sí, bueno, lo normal es que fuera hacia Hacia- la América hispana, Sí. hispanoamericana. Sí, pero no lo dice eso, ¿eh? No, bueno, a ver, no lo dice en el sentido concreto, pero su idea, yo creo que más o menos es esta. Ese eco Porque- que está todo el rato Sí, por un sugiriendo que va hacia ahí. motivo. Él, Saramago, habla de esta novela diciendo que es profundamente ibérica, claro, por supuesto. De hecho, es una reivindicación del carácter de Iberia. Y llega a decir algo más. Bueno, además lo profundiza de una manera, lo subraya, especialmente cuando dice, son frases literales de Saramago. Dice, si se me dice que en el libro, o sea, en La balsa de piedra, a Jangada di Pedra, más o menos, ¿verdad? Es decir, que, dice, si se me dice que en el libro existe el proyecto utópico de formar un hombre ibérico en el que cada uno de nosotros se sintiese responsable de la transmisión de una cultura, ya fuese esta portuguesa, catalana, vasca, castellana o andaluza, responderé que así es. Un entrelazamiento de todas las culturas ibéricas. Claro, es que esto es España. Bueno, a ver, ya nos entendemos. O no nos entendemos, se lo digo a aquellos que... Claro, es decir, por supuesto, todas las culturas ibéricas, todas. Por cierto, dice aquí lo andaluz, y no diré yo que no, pero Castilla-La Mancha y Castilla y León es un invento impostado, de toda impostación. Pero en fin, ellos sabrán. Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, eso sí obedece a riguroso orden histórico. Tanto que Andalucía se le llamaba Castilla la Novísima. Es decir, es que, en fin, seguramente está bastante claro que yo soy un iberista convencido. Por si no está claro, yo soy un iberista convencido. Porque yo creo que Portugal y España, en fin, haciendo buena la frase de Camões, que ya cité alguna vez, me voy a autocitar yo otra vez. Si luego te pasan por la Está máquina, muy de no te moda. extrañes. Cuidado. Exactamente. Me voy a autocitar yo otra vez. Haciendo buena la frase de Camões, que yo creo que todos tendríamos que recordar de vez en cuando, unos más que otros seguramente, en este momento seguramente más en Cataluña, o a saber, dijo Camões, el gran Camões, la referencia, os Lusíadas de Camões, es a Portugal lo que el Quijote a Cervantes, A en el España. caso, eso quiero decir, lo que el Quijote a España, más o menos. Pero es que además Camões perdió un ojo, y no sé si algo más, defendiendo Ceuta, precisamente para el rey de España. En Ceuta no es que tenga estatuas y calles, es que tiene de todo. Normal. Pues dijo el gran Camões, castellanos y portugueses, que españoles somos todos. Yo puedo repetirlo, pero yo creo que no hace falta. Este es el principio del iberismo, en condiciones rectas y normales. Y por cierto, yo, en fin, no voy ahora a dar la brasa con esta historia, pero no hace tanto, hablaba yo con un historiador portugués de algún fuste de este asunto, y la causa no salía muy mal parada, incluso para un cierto asombro mío. Asombro, en fin, complacido, pero hasta me parecía excesivo.
Es lo que más coincido yo con Saramago, en el iberismo. Bueno, y en el reconocimiento, naturalmente, de su literatura más fundamental, claro. Bueno, entonces me parece a mí que convendría hablar un poco, en fin, sin pasarse mucho, pero de iberismo. ¿Tú qué idea tienes respecto al iberismo? Y tú mismo, en su caso, claro. Sí. Hombre, yo el iberismo lo veo como un ideal un poco utópico, que hubo en algún momento histórico pues cierta posibilidad de llevarlo a cabo, de realizar, incluso que se realizó casi, pero que se malogró. Pero, ¿tú estás de acuerdo en que hay una herencia hispanoamericana? Porque vamos a ver, Sí, Portugal y España, tenemos mucho en Portugal y común. España son los creadores del imperio, dicho en su sentido más recto, naturalmente, lo digo para exquisitos que enseguida, es decir, en sentido, claro. Sí, de hecho el primer imperio internacional, digamos, transoceánico fue Portugal, y después fue Castilla. Claro, justamente. Entonces, España y Portugal yo creo que tienen y conservan todavía en muy buena medida, salvadas, por cierto, empezábamos a hablar algo de eso antes y después la conversación se nos fue, cuando Bolívar y Venezuela, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué decíamos? Bueno, salvadas interpretaciones torcidas de según qué cosas, porque, bueno, pues mira, lo que no dije en la conversación lo voy a decir ahora. Hay una frase de Bolívar que al final después, una frase que no recuerda con literalidad, pero sí su espíritu, que en su momento, al ver cómo evolucionaba la independencia de los países iberoamericanos, dijo algo así como el no es eso de Ortega. Bueno, a su manera, ¿verdad? Porque dijo, se están equivocando. Yo lo que digo es independencia desde un punto de vista de la gestión, no de dejar de lado lo fundamental que tiene que ver con las referencias culturales, lingüísticas, religiosas, emotivas. Dice, yo creo que eso se está alterando claramente. Bueno, por supuesto que se alteró en alguna medida. Aún así, muchos hablan, no digo en Venezuela, sino en general, muchos todavía hablan en sentido recto y formal de madre patria, sin que esto suponga, naturalmente, ningún... Es decir, hablan de madre patria en el sentido nutricio de lo que es. Claro, naturalmente. Y yo creo que eso sí podría formar parte, en el caso de Portugal y de España, de... En fin, yo creo que hay una cierta autoridad moral todavía, y desde luego, España y Portugal juntas, yo creo que tendrían un peso importante en el ámbito internacional con una capacidad decisoria mucho mayor. Yo creo que sí. Así yo es como... De hecho, para gran parte del mundo, internacionalmente, cuando hablan y ven el mapa, hablan de Iberia. Claro. Y lo ven como un todo. Claro. Y desde el punto de vista económico, tú que te mueves en el ámbito de del doblaje y de todo nosotros esto, cuando ¿no? nos conceden los derechos... Sí, porque no lo dije, pero este señor ya se sabe que tiene la empresa de doblaje Penteo, aquí en Ferrol, y que además, por cierto, yo estuve en sus instalaciones todavía ayer, charlando, es que tengo ganas de decirlo, porque y estaban doblando documentales sobre reportajes en el desierto, en este caso, que me parece, vamos, es decir, porque, bueno, es una empresa ferrolana que está haciendo estas cosas, que se sepa. Y tratamos internacionalmente con muchas empresas a las que vendemos y a las que compramos derechos. Y cuando una empresa, por ejemplo, de Estados Unidos te vende los derechos para la zona en la que estás, en el contrato pone Iberia. Claro. Así, Iberia. Normal. Para difusión, Iberia. Es decir, puedes emitir en España y en Portugal. O sea, lo ven como un todo. Desde el ámbito, en este caso, económico, porque es un ámbito de cesión de derechos para sacar un rendimiento económico. Entonces, yo creo que, bueno, no sé qué deparará el futuro, pero lo que hablas no tiene... La verdad, no tiene... No lo veo como una idea tan fabulosa. Vamos a ver, Iberia deviene Hispania. Sí. Digo, en el sentido de la Hispania romana.
La Hispania romana, Roma era sabia. Era sabia. Y la Lusitania es evidente que formaba parte, como formaba parte la tarraconense, la bética, en fin, la gallaecia, ¿verdad? Es decir, esto es muy evidente. Es muy evidente. Eso, en fin, después son consideraciones de otro orden. De hecho, en este sentido, y solo en este sentido, no os pongáis exquisitos, cualquier portugués ilustrado sabe que es hispano. Por supuesto. Por supuesto. Tan hispano como puede serlo un catalán, un vasco, un gallego, un andaluz, un murciano, etc. Y por ahí todo seguido. Es decir, bueno, en fin, que ya veo que tenemos repartido esto del iberismo. Yo era por si podíamos hacer una parcelita imperial, así, Hombre, no sé, para provocar al personal. Un futuro iberismo, pues no sé, federal. Ya se pensó en el siglo XX, es decir, no hay que irse a los momentos monárquicos de la unidad, pero no llegó a ninguna parte, tampoco. Pues yo creo que sería... De hecho, el federalismo español ha llevado el Estado a las autonomías, lo cual es, ya ves, lo que es. Sí, bueno, esto es otra historia. Sí. Esto es Ahí otra hay historia. mucho que cortar. Claro. Esto es otra historia. Bueno, pues nada, ya hemos hablado de La balsa de piedra de Saramago. Esta es una edición de 1987, pero naturalmente se puede encontrar en librerías fácilmente. Sí. La balsa de piedra. Sí, porque como además fue Nobel, Y si sois confesos para el iberismo, pues estupendo. Y en todo caso será la recordación de un extraordinario escritor, José Saramago, portugués, hispano. Bueno, y hay que indicar, aunque sea un poco spoiler, que la balsa de piedra flota, a pesar de lo raro que parece esto, y no acaba hundiéndose en mitad del Atlántico, que es lo que yo me temía cuando empecé a leer la novela. O sea que, digamos que... En efecto. Bueno, pues con spoiler incluido y todo... Bueno, pero no digo cómo acaba. No. Llegará, se incrustará en Brasil... Un spoiler interruptus. Es decir, y hasta aquí nuestro espacio divulgativo. No tienes por qué saberlo. Bueno, tenemos que seguir con Sans Lawton porque la cosa se nos va a complicar, voy a decirlo en castizo, tela. Es decir, pero vamos a ver. Yo creo que hicimos un semblante, tenemos un semblante del actor así, grosso modo, perfectamente trazado. Sí. Bueno, hay que decir como una curiosidad informativa y además desde el punto de vista psicoantropológico, no sé cómo decirlo, interesante. Y es que Sans Lawton, que se casó muy pronto con Elsa Lanchester, sí, como decías tú hace un rato, pues finales de los 20, más o menos, sí, ¿no? Pues fue un matrimonio permanente y constante, sin interrupción, hasta la muerte de Charles Lawton, sí, en 1962. Y fue a partir de ese momento que Elsa, su esposa, acabó por decir que Lawton era homosexual. Sí, desveló en unas memorias, sí, algo que en los círculos más íntimos pues más se sabía, más o menos se sabía. Pero que él nunca bueno, esto, lo dijo es abiertamente. Decir, yo tengo la impresión de que, además del texto memorístico, pues yo creo que ella tenía ganas de desahogarse. Es decir, sí, bueno, porque, claro, a ver, porque la vida anclada en ese sentido que no sabemos la vida que llevó ella. Y pudo buscarse sus compensaciones. Sí. No las tuvo que haber tenido. Por eso, se supone que no sí. Se sabe. Ella no lo dijo, pero bueno, las convenciones de la época también estamos hablando. Claro, y bueno, y por otra parte, desde el punto de vista estrictamente sexual. Después en la relación cotidiana, sí, estoy seguro que era una pareja perfectamente estable y emotivamente compensada. Es decir, que no. Pero bueno, es una curiosidad que me parece relatar porque, en fin, son de estas cosas, ¿no? En todo caso, este extraordinario actor que también
nos describió hace un momento José Polo, tiene, claro, una filmografía extraordinaria, inmensa, a partir sobre todo de los años 30, Sí. años 30, 40, 50, es impresionante. La cantidad de películas, algunas ya las citaste tú, es extraordinaria. La propia Posada Jamaica que citabas hace un momento, ya a finales del año 39 me parece que es, ¿no? Bueno, en todo caso, por cierto, inspirada en la novela de Daphne du Maurier, una novela muy recomendable, y que yo tengo un amigo, por cierto, que yo creo que la debió de leer una docena de veces. Es decir, tiene afecto particular por esa novela, ¿no? Curiosamente, su enemigo Hitchcock hizo una película sobre otra novela de Maurier. Sí, así es. Bueno, y por cierto, entre las películas de Lawton, me parece citar una, por el personaje, Esmeralda la Cíngara, Sí. porque hace de Quasimodo. Sí. Es decir, Increíblemente con el físico que tenía, Claro, de lo que hablamos. Era con capaz, Maureen O'Hara, con nada Maureen menos. O'Hara. Ella era Yo creo que Esmeralda. Claro. Hay que decirlo, no es Por que supuesto, alguien se confunda. Por supuesto. de todas las versiones, yo creo, de El jorobado de Notre Dame, para mí, personalmente, Sí, bueno, que haces muy bien en decir eso, porque claro, naturalmente tiene que ver con El jorobado de Notre Dame, Claro. de Víctor Hugo, claro. claro, para mí la mejor interpretación, pero vamos, de largo, comparado con cualquier otra versión que se haya hecho. Muy de cerca quizá, otra anterior, muda, la de, también mítico, el actor del cine mudo, bueno, el de toda la vida, hombre, no me sale ahora el nombre, que tiene una versión de 1923, bueno, ya me saldrá. Pero en fin, sin duda, esa versión de Charles Lawton, insuperable. Esa ternura en un momento dado, cuando está cerca de Esmeralda, el desprecio de la gente que prácticamente lo quiere ajusticiar en la plaza, el defecto físico que trata de esconder en todo caso delante. Claro, es La Bella y la Bestia. Han escogido a la actriz, yo creo que más guapa del momento, una de las más guapas del momento. El contraste era brutal. Y la interpretación que hace, los saltos, la agilidad, el personaje semi-encorvado, una interpretación bastante difícil para una persona oronda, claro, corpulenta y con sus características físicas. Bueno, pues yo... Esa, desde luego... Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Pero, por eso me pareció de citarla. Bueno, yo tenía previsto, bueno, la vida privada de Enrique VIII, por la que le dieron el Oscar al mejor actor, ya lo citó hace un momento José Polo. Yo tenía previsto comentar más películas, en fin, pero como ya veo yo que esta historia del tiempo, y que no es la de Hawking, pero por ahí le anda, pues, en fin, nos va a devorar pronto. Entonces me gustaría que nos centráramos en dos circunstancias que me parecen imprescindibles para comentar la biografía del actor Charles Lawton. Una de ellas es precisamente no su carácter de actor, sino de director de cine. Dirigió una sola película, pero ¿qué película? Vamos a hablar de ella seguidamente. Sí. ¿Qué película? Por cierto, una película ya de culto entre cinéfilos desde hace muchos años, una película magistral para la historia del cine, de la que voy a hacer algún comentario después de críticos a propósito, pero de la que me gustaría que hablaseis entre vosotros, La noche del cazador, del año 1955, con Robert Mitchum de protagonista. Yo te decía ayer que yo creo que no hay otro, es que es Robert Mitchum. Y si hubiese que escoger de las interpretaciones de Robert Mitchum, yo creo que esa, y quizá alguna otra de Pues la época, adelante, sin duda. adelante, porque Es después la me quiero película. referir ahora. Yo diría que en la vida de Charles Lawton, indudablemente todas las demás son importantísimas, pero esa es la película, La noche del cazador. Película donde la conjunción mágica de los astros ocurrió. Basada en una novela de Davis Grab, novela formidable, adaptada, el guión cinematográfico adaptado por James A.G., una especie, yo diría que una especie de James Dean de la época, en el sentido de que acababa de empezar en el año 51 con la adaptación, nada más y nada menos,
queda La Reina de África, año 51, adaptación cinematográfica. Segunda adaptación, La Noche del Cazador. Poeta, James Agee, poeta, ganador del premio Pulitzer, escritor, novelista, crítico de cine de la revista Time. Bueno, lo tenía todo. Al año siguiente, 1956, muerte trágica, y murió. De ahí un poco lo de James Dean, ¿no? Bueno, pues esa conjunción de guionista formidable, extraordinario, se ha convertido en un icono este hombre en estos momentos, con el talento que venía arrastrando como actor de Charles Laughton. Hay que decir que el guión parece ser que se lo pasó bastante copioso el guionista, entonces, bueno, Charles Laughton tuvo que podar, pero mantuvo en todo momento, digamos que es una película que es tributaria de la novela. Los hallazgos, los momentos, digamos, culminantes de la novela están todos en la película, y eso, a la hora de dirigir, con una procedencia así, me parece fundamental, que la gente se siente identificada, esa sensación que tenemos a veces de ir al cine y ver una película adaptada de una novela, y siempre te quedas con la idea de me gustó más la novela o esto no sale. En este caso está todo. Charles Laughton escoge a un actor como Robert Mitchum para el papel del villano. No hay más que ver, bueno, la mítica escena llevaba escrito en las manos odio y amor, esa escena que hace delante de los niños, es una especie de fábula, asustando a los pobres pequeños. Sí, por cierto, que sentó escuela. Claro, Dicho a partir... en la lectura de hoy. Sí, sí. Eso de odio, Sí. pues parece que algo se ve por ahí, ¿no? Bien, pues desde luego, pues fíjate, 1955, ¿no? Y por otra parte, bueno, Robert Mitchum era un expresidiario que se ocultaba detrás de la figura del predicador, figura que por cierto sale en muchísimas películas americanas, el predicador farsante. Hay otra formidable de Burt Lancaster, el Mel Gantry, que también hace de predicador farsante. Bueno, esta figura parece que cuajaba mucho en ese cine americano. Debió de la época de la depresión, sí, pues se aprovechaban de la bondad de la gente. Y por el otro lado, el contrapeso en la película, Lillian Gish, icono del cine mudo. Que todavía, ¿cuántos años tenía cuando la película esta? Muy mayor. Ya tenía que Yo ser creo mayor. que fue un reconocimiento de Charles Laughton a toda esa época que él sí había vivido y que conocía del cine mudo. Y bueno, pues la puso en la película con el papel, yo creo que uno de los mejores papeles de su vida. Y ese contrapunto entre el predicador farsante, que es el puritanismo desde el lado negativo, y el puritanismo de la religión que cura por parte de Lillian Gish, que es la que se acoge a los niños, trata de defenderlos. Bueno, pues esa mezcla de ese puritanismo americano con algunas cosas muy novedosas, porque introdujo planos muy novedosos en esa película, con planos de helicóptero, esa América del interior, de vastas extensiones, de la religión, el vivir del día a día de esas gentes, pues lo plasmó de una manera que en su momento, hoy en día está reconocida como yo creo que entre las 7 mejores películas de la historia, pero en su momento la respuesta del público no fue tanto como se esperaba. E incluso de la crítica. Claro, sí, la crítica, por ejemplo, Truffaut le puso a caer de un burro con ese, decía algo así como que la representación de Lillian Gish y ese ternurismo un poco fingido. Pues a mí no me pareció nada tierna Lillian Gish. Claro. Me pareció una señora rigurosa que conservaba esa máscara victoriana de represión de su ternura por encima, por debajo, digamos, de lo que consideraba su deber, que era encauzar y endurecer. Esa frase que dice siempre, los niños son duros, los niños sobreviven, el trato que tiene con la Lolita, que ella para ponerla en su sitio y para que saliera recta y no se dejara llevar por su lascivia adolescente. No me parece para nada ternurista ese papel. Lo siento por lo que estás diciendo, porque es que yo te iba a provocar para que dijeras eso, precisamente. Hay más que provocarme para que salten ahí. Y en la escena de ella con la escopeta por la noche, y esperando que aparezca el otro. Hombre, por favor, decir que eso es ternurista. Sí, pues se lució en la revista. Sí, vaya por Dios. En la revista. Sí, bueno, es que, en fin, bueno, por eso. Le dieron. Pero bueno, hoy en efecto, hoy es una película sin duda, de culto. Para muchos,
pues esto de la mejor nunca se sabe, ¿no? Pero, Sí, pero desde luego entre de las las 10. mejores, ¿no? Yo Desde luego quiero de las señalar mejores. ese ambiente como de fábula que tiene, Sí. como de cuento para niños, cuento con un poquito de terror, porque los cuentos Sí, para sí, niños sí. se Es que hicieron hay- siempre para asustar. Los cuentos Y de hay niños momentos- son para asustar porque se crece a través de, entre otras cosas, el miedo y los finales felices después de el miedo. Claro. Y ahí sale el lobo feroz, y sale la abuelita buena, y salen los niños perdidos. Hay algo de ogro y en fin, bosque encantado, de las escenas esas de noche, con La los, luz, los los búhos negros, que hacen... los blancos. Sí. Bueno, no el puede efecto ser de la más a luz. Todo eso propósito todo lo que estáis diciendo, fascinante. lo que estás diciendo tú en particular, porque voy a citar, antes de pasar a la siguiente que quiero comentar, voy a citar eso que anuncié de frases dedicadas a esta película. Bueno, en realidad, pues pasa por ser la película más inquietante de la historia del cine. Bueno, como decía, O de eso las de, más más, presencia eso de la permanente. más, la Sí, más, sí, es un sí, poco una de las- metafísico. Pero sí, dentro del... No, pero tiene, porque claro, los niños son tan de la pequeños y espectacularidad, tienen que ¿no? escaparse de casa. Y algunas opiniones de interés a las que me refería. Y el una plano de la ellas- otra debajo del agua cuando la ha tirado Con dentro el- del con el coche con el pelo. velo. Oh, por favor. Sí, 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 Shelley no, es Winters. que además, Sí, decíamos Shelley ayer, es Winters que es ahí. permanente. Sí, sí, Es todo el rato. todo el rato. Esa- es decir, ¿no? Yo creo que combinó todas esas facetas que venía desarrollando como actor, encontró la novela perfecta, el adaptador perfecto, el actor. Claro, Yo creo porque que el es- peso de la película, además de Lillian Gish, desde luego, bueno, hay gente magistral, Shelley Winters, nada Shelley más y nada Winters, menos. sí, está muy bien. Formidable, pero es que Robert Mitchum, yo creo Shelley que Winters, se como queda- la matan enseguida, Claro, a las pobres, allí debajo de aquellos tejados góticos. Claro, en es los una que película muy gótica, aquellos incluso planos el de efecto de la casi luz. expresionistas, Sí. allí dentro de la casa. eso, y en- ese Sí, expresionismo alemán. algo de eso voy A a mencionar. decir en estas bueno, opiniones. perdona sí, que... Porque, no, que va. No, sí, Nos en fin, emocionamos con Charles Laughton. Claro, a ver, esta opinión, la primera que voy a citar, son breves por otra parte, es de Javier Riollo. Javier Riollo, escritor y crítico de cine y crítico literario, que por otra parte al que conozco personalmente desde hace unos cuantos años y con el que tuve oportunidad de hablar en muy variadas oportunidades, que presentó un programa de literatura y libros en la segunda cadena de televisión en una oportunidad. Es un hombre, en fin, por el que siento particular aprecio, y en todo caso su opinión, en fin, es de peso en todos los sentidos. Pues precisamente en una colaboración en Cinemanía, en la revista Cinemanía, escribió lo siguiente: una de las películas más, yo creo que le cuadra del todo, una de las películas más perversas y hermosas de la historia del cine, sin duda una de sus joyas. Yo creo que Resume muy Verá, bien. yo creo que resume sí. muy bien esa parte. Yo creo que sí. Después, un crítico del Chicago Tribune, que en fin, que es muy reconocido en todo el mundo, todo esto, Michael Wilmington, dice: una de las más grandes películas de horror con uno de los más grandes villanos del cine, que citamos hace un momento. Claro. Y ya por último, Tom Huddleston, crítico del Time Out, dice lo siguiente, que algo ya emparenta con los planos a los que tú te referías. Dice: comparada con la película de Laughton, la típica película de cine negro parece un programa de televisión para niños. Y a Se queda continuación corto. matiza y dice: cada plano es una lección en contraste, negros amenazantes y blancos penetrantes. Pues la luz, Y esto es así. Es así. Pues a ver, Pues si os parece... Esta película, ya así Claro, un poco claro. si quieres de cierre, el éxito de público no fue tal, sí de la crítica, de cierta parte de la crítica, tanto es así que Charles Laughton se deprimió muchísimo por el fracaso en taquilla y no volvió a dirigir otra película en su vida. La única película, por otra parte una joya, Claro. la única película que dirigió Charles Laughton. Se encerró en sí mismo, estuvo unos años pensando qué iba a hacer, luego volvía al cine, apariciones estelares, con películas magistrales, posteriormente, pues, no sé, Tempestad sobre Washington, una Sí, que esa fue la seguro que... última, me parece. Claro, una de 60 y... Sí, yo creo que de 62. 62, antes Yo de creo que morir. fue la última, yo Sí. creo que fue la última. Y la que vas a mencionar, calculo que ahora... Sí, un testigo. no, sí, es por comentarla. Claro. Hombre, hay que citar Rebelión a bordo. Bueno,
Yo creo que es verdad, es que son tantas... Hay que citar, no, pero sin parar. No Sí, sé. sí. Digo, hay que citarla por un motivo, porque mencionamos a Marlon Brando al principio. La admiración de Brando. Claro, Marlon Brando hizo La versión de Rebelión a Bordo y bueno, se fijó en Charles Lawton, pero con lupa, Sí, sí. es decir, con lupa. Incluso en algunos gestos, Sí, alemán, sí. ese despótico Sí, sí. del capitán. Ciertamente. Pero, en fin, lo que quería para redondear el comentario respecto a la filmografía de Charles Lawton, ya por citar después sus últimas películas, pero Testigo de Cargo de 1957, yo creo que una persona que, en fin, no versada demasiado en Charles Lawton, seguro que se dice su nombre y piensa en Testigo de Cargo. Sí. Probablemente no piense en La Noche del Cazador, porque forma parte Sí, más de desde erudiciones de director, Desde luego. o Rebelión a Bordo, pero yo creo que Testigo de Cargo sí, porque yo creo que esa película posiblemente sea de las más vistas en la historia del cine. Y ¿no? repetidas, Y la repetida, ponen en claro. todos los ciclos de cine, es Bueno, por espectacular. cierto, aquí ya lo nombramos, no hace mucho al Sí. hablar de Marlene Dietrich. Claro, es que Claro, como le claro, dedicamos un nada programa más más y nada menos, es que Claro. con el reparto que tiene la Claro, película, claro. Hay con que el decir reparto, que dirigida por Billy Wilder, es que casi nada. con Tyrone Power, De Marlene Dietrich Y Charles y Lawton, Charles Lawton, Claro. además, por cierto, de Elsa Lanchester. que recibió el premio, la mujer. Que recibió el premio Globo de Oro, porque hay que decir que esa película, Testigo de Cargo, Está. fue nominada a 6 Oscar, Nominaciones. tuvo 6 nominaciones al Oscar, Y no. pero no tuvo ningún premio. Bueno. En cambio, Elsa Lanchester, Sí. la esposa ¿Y de que le dieron Lawton, el Globo de Oro? ¿Por qué? ¿Por papel secundario? por mejor actriz de reparto. A ti de reparto. Claro. Mejor, Hombre, así exactamente. ahora mejor que actriz Julio de lo reparto. menciona, hay que decir que ese año Testigo de Cargo no ganó otra película Bueno, magistral impresionante. también. Claro, cuando no el combate... no la pudo ganar Charles Lawton, ¿Por porque qué? la ganó nada menos que Ale Guinness Claro, por Es decir, el puente sobre sobre el el río Kwai. O sea, cuando la batalla está entre Sí, esas películas, sí, bueno, sí. pues da igual. Yo creo que a él ni le importó. La película, yo creo que, como mencionas, se ha convertido en un motivo de estudio de todos los demás actores Bueno, que han por venido cierto, detrás. no lo hemos dicho, pero hay otro factor que redondea el éxito de esta película. No son solo los actores, no es solo Billy Wilder, es también que el guión está sacado de un cuento, vamos, de una obra de teatro que la propia Agatha Christie adaptó de un cuento corto suyo. Justo. Claro. Y agradezco el comentario porque Pero es en muy vano es pertinente. la autora más leída de la historia. Claro, Nada más y Tiene que- nada menos. tendrá el agua cuando la bendice. Claro. Entonces, con ese tipo Exactamente. de conjunciones ha salido una obra magistral con una interpretación de abogado que yo creo que insuperable. Han bebido de esa película, de sus gestos, de el engaño, de cómo lo van El zorro, encuadrando. como le llamaban Claro. en la película, el zorro, El y le zorro. llaman por esto. Claro. Sí, hace de abogado astuto. Sí, sí. Ahí, Y al final- y marrullero, pero bueno, porque está sirviendo a lo que él cree que es el ideal de la justicia. Claro. Es decir, lo que él cree que es la verdad, que es la Bueno, en todo inocencia caso- del señor, que resulta que no. Claro. Lo siento porque el que no haya visto la película, Bueno, pero yo hay que creo que a decirlo. estas alturas- Yo creo que Sí, el que sí. no lo haya visto se merece que le estropeemos el final. Sí. Que por cierto, ese final varía un poco respecto del cuento. El cuento se acaba exactamente cuando él le está diciendo, claro, porque usted sabía que él era inocente, que no has Sí, entendido sí, nada. Yo sabía que era culpable. Pues ahí se acaba el cuento. Claro. Es un finalazo, Claro. un finalazo brutal. Pero el Sí. bueno de Willy Wilder quiso hacer ahí, ¿no Un- sabes? un giro. Un final Una- más moral. Sí. Sí, Y entonces le añadió era- la era historia. también el tiempo y todo esto. Sí. En cualquier caso, El como final citaste más a Agatha moral. Christie, pertinentemente, pues yo, por aquello de que es uno de mis autores policíacos, no sé, que me gusta más desde el punto de vista literario, hay que decir que hay otra película, esta de 1949, El hombre de la Torre Eiffel, Ah, sí.
que está basado También. en la que él precisamente hace de Inspector Maigret. Sí, sí. ¿De quién? Del personaje de Simenón, naturalmente. Ah, sí, A mí Simenón no la me conozco gusta esa mucho. película. Y él hace ahí de Inspector Maigret. Sí. O sea que además es una película, yo creo que tiene producción europea, volvió... Ah, bueno, eso ya se me sí, escapa. volvió, digamos, a echar mano de productores europeos, una película, sí, de estas... Parece menor, por decirlo entre comillas, en la filmografía yo era por la de curiosidad Lawton, pero claro. de Inspector Maigret, ¿no? Sí. Sí, yo creo era por esta circunstancia. Bueno, pues vamos a ver, pues nada, decir que se murió en 1962, como ya citamos, y que estuvo hasta el final, porque Tempestad sí, yo creo sobre que, Washington... Sí, mira, lo tenemos por aquí, 1962. Sí, o sea que claro, broche, lo que yo broche decía, de oro a la trayectoria. Lo que yo decía. Bueno, por cierto, en 1960, un par de años antes de morir, nada menos que participa con el gran Kirk Douglas en Espartaco. Sí, claro, Claro, es es que, decir, a ver, y digo nos con estamos el gran dejando Kirk Espartaco. Douglas porque, a ver, el padre de Michael, por Sí, supuesto, que está que vivo. sigue vivo con 100 años pasados. Sí, sí. Y esto es algo jubiloso. Kirk Douglas Desde luego. no va a ver este programa. Bueno, digo yo que Bueno. no va a ver. Pero por si lo Nunca se ve, sabe. bueno, es que no quiero ni decir qué abrazo, qué admiración, qué alegría para mi infancia. Bueno, y a partir de ahí ya todo seguido. Pero es que Kirk Douglas en los años 50 y 60 era un actor Imprescindible en cualquier producción. Se lo rifaba. y ¿no? con unas facultades físicas. Extraordinarias. Yo creo que hay alguna película donde están juntos él y Burt Lancaster. Sí, tenían, sí, además sí, de sí, su sí. capacidad interpretativa, Sí, ese físico portentoso. En El temible burlón, por ejemplo, ¿no están los dos? ¿No? Yo creo que no. Yo creo que No, ahí bueno, está Burt Lancaster, Lancaster solo, sí. sí, Yo creo que en sus acrobacias Es que- inimitables. Pablo. Bueno, pero Por venía otra parte- del circo, había trabajado en el circo. Sí, claro, Ah, claro, pero por por otra supuesto. parte es que Trapecio, otra, claro. Claro, con ¿Eh? Tony Curtis. Con ahí Tony- también. Tony Pero Curtis, es que sí, Burt sí. Lancaster medía 1,90 m. Mover ese cuerpo con esa agilidad, Sí. saltando por las cuerdas, por las redes, por los barcos, todas esas películas que hacía de aventura, Su Majestad de los Mares del Sur, Sí. El Temible Burlón. Es que El temible burlón, además, es divertidísimo. Y yo creo, a mí me pasa algo que seguro que vosotros compartiréis. Yo de pequeño, cuando veía esas películas, se convertían el modelo a imitarla. Te ponía la peli en la televisión y ya estabas jugando, salías dando saltos. subiéndote, jugando con los compañeros, Claro, por subiéndote a supuesto, todas partes, por supuesto, porque era por supuesto. como un ídolo totalmente imitable, ¿no? Como las películas de Tarzán, cuando veías a Johnny Weissmuller, pues también, luego salías a jugar y era, yo creo que algo consustancial de esas películas. Te llevaba a jugar con tus compañeros y ver a intentar hacer lo que hacían en las películas, de alguna manera, ¿no? Bueno, pues Pero ya se nos ha acabado la historia, ¿eh? Sí. Así que, en fin, si queréis apostillar brevemente algo, yo en todo caso, honor, honra, en fin, a la memoria y, Desde y luego gratitud a Charles Lawton. Insuperable. Por lo demás, vosotros podéis apostillar lo que os parezca, pero brevemente ya, porque ya se Sí, acabó la yo creo historia. que eso, resumiendo un poco la trayectoria, quedándonos con unas pinceladas, un hombre que aparentemente, cuando comenzaba con sus facultades físicas, nadie apostaba que iba a llegar a donde llegó, a base de estudio, perseverancia y dedicación, algo que le apasionaba, a una profesión que le apasionaba, pues llegó a convertirse, yo creo que, en uno de los actores en la historia del cine irrepetibles, pero lo pondría en el pedestal con Chaplin y alguno de su época, digamos, del comienzo del siglo, pero sin duda, ¿no? Insuperable, un actor vehemente, con sus caprichos, con sus historias y enemistades con Hitchcock, como mencionábamos antes. Bueno, tiene un poquito de todo. Digamos que reúne en su persona y Todo en sus carácter actitudes. genial nunca es plano. Claro, y todas esas facetas pues están representadas en las películas que hizo, que son variadísimas y siempre con ese toque nada plano, siempre desarrollando el personaje desde el comienzo de la película hasta el final, aunque el papel sea pequeño, ya digo, desde una aparición de 5 o 6 minutos en la película muda de Piccadilly hasta Tempestad sobre Washington, el recorrido es algo formidable y
cuando uno ve sus películas, dice, qué difícil es ser un buen actor, antes sin y duda, ahora. sin Sí, duda. yo creo que un momento culminante de esa capacidad como actor es precisamente ese tramo final de la película de El testigo de cargo, ¿no? Sí. Desde el momento, digamos, en que lo cierra Agatha Christie en su cuento, lo que se le añade, Sí. donde él pasa de la posición de odiar a aquella mujer porque es la que está intentando inculpar al inocente, a comprender que todo ha sido un truco y a ver en el momento ese del asesinato la piedad que se apodera de él, que lo lleva realmente luego a asumir la defensa. Sí. Después de, Sí, yo creo que Testigo de Cargo, ya sí, que lo en ese dices, trocito tan breve está creo- todo, ¿no? Todos los cambios ahí en la cara, en cómo la mira todo el tiempo y cómo va cambiando la manera de mirarla, se ve perfectamente cómo cambia la percepción del personaje, de la alemana. Sí. sin duda, ese detalle que cita, sin duda, y la película en sí misma, Testigo de Cargo, yo creo que es una película de esas que, de las pocas, porque eso no ocurre, que una vez vista es imposible no volver a verla. Sí, Es decir, es cíclica, yo- es de las que hay que revisitar, es- como diría nuestro así amado es, Garci. en efecto. Revisítala todos los años en una efecto. vez, por lo menos. Bueno, muy bien, pues ya es tiempo Eso. para nuestro espacio lírico, Poesía eres tú. Yo iba a mandar a los espectadores a casa, bueno, en casa están ellos, es decir, iba a mandarlos a ver la película en cuanto pudieran, pero bueno, nos Bueno, faltaba pero la parte eso poética. lo hacemos, en todo caso, es una No, ya queda hecho, quedan En despedidos. todo ya. caso, no, es una noble exhortación, también poética, y Sí, por lo tanto la podemos dejar para, en fin, para el cierre del programa, en todo caso. Bueno, hoy me voy a referir a un poeta seguramente el más excelso, de lo más excelso, como mínimo, en lengua castellana. Y además sobre quien no creo que haya disputa, San Juan de la Cruz, Juan de Yepes y Álvarez, nacido en Fontiveros, Ávila, en 1542, y muerto en Úbeda, Jaén, hacia finales de 1591. Ya digo, seguramente el más grande poeta en lengua castellana, el poeta religioso y místico por excelencia. Por cierto, en fin, en un breve paréntesis, espero que fecundo, Borges habla de dos experiencias místicas que tuvo en su vida. Las reconoce en dos, ¿no? En su momento, cuando le invitaron a citarlas, dijo que no se avenía a expresarla en palabras, que es perfectamente normal y consecuente para una experiencia que reconozcas de ese tipo, ¿no? En todo caso, dijo él, tuve la sensación de vivir no en el tiempo, sino fuera del tiempo. Bueno, yo no me voy a poner estupendo hablando de las mías, pero tengo que decirte que de una manera simbólica, más o menos por aproximación, puedo referir una que remotamente tuviera una naturaleza semejante, y en todo caso, a eso sí que me acojo, a lo de vivirla no en el tiempo, sino fuera del tiempo. Entonces, ya desde la especulación y alguna certeza difusa de todo esto, es de preguntarnos, le voy a preguntar yo a Emilio, ¿es el Aleph borgiano una experiencia mística y en alguna medida posible comparable, o sea, evocadora cuando menos, de la noche oscura de San Juan de la Cruz? ¿Tú esto cómo lo ves, más o menos? En la literatura hay varios autores que defienden que han tenido este tipo de experiencias místicas. Las epifanías de Joyce, por ejemplo. El hecho de traducir esas experiencias personales y por tanto intransferibles al papel y convertirlas en una literatura que los demás podamos entender, es que, claro, quieren expresar algo
que no se deja expresar, quieren mostrar algo que es lo inefable, y esto solo se hace por dos modos: en positivo, que sería a través de metáforas que intentan, a través de la paradoja o de la contradicción, mostrar lo inmostrable o lo no decible, o bien directamente callándose. Es el tema de la teología apofántica, la teología negativa, que sostiene que es más fácil decir lo que no es de lo que no se puede decir que decir lo que es, precisamente porque no se puede decir. Entonces lo que hace Borges es optar por la primera vía. En el grotesco lugar de una escalera de un sitio de Buenos Aires, pues él ve fuera del espacio y del tiempo todo el universo en todas sus perspectivas, y eso lo muestra en una serie de metáforas opuestas entre sí, contradictorias, un poco que en su no lógica deberían mostrar lo inmostrable, y en ese sentido sí, sería lo. Es el mismo camino que sigue San Juan y que siguen otros autores místicos a través de paradojas, a través de el oxímoron, por ejemplo, ¿no? Las contradicciones, o cauterio suave o llama de amor vivo son contradicciones. Un cauterio quema, no puede ser suave. Entonces, ese tipo de vía, a través de la paradoja, a través de lo ilógico, a través de una contradicción que no se puede pensar, pero que se puede expresar con palabras brillantemente, es la vía que han decidido los que quieren contar lo inexpresable, contar lo inefable, contar lo místico. Y eso emparenta el Aleph de Borges con los oxímoros de San Juan de la Cruz. Bueno, pues yo... coincide, sin que sirva de precedente, que estoy de acuerdo. Es decir, pero yo no entro en si lo que hay detrás es realmente una experiencia, digamos, sobrenatural o otra cosa más biológica. Sí, no. Si no está hablando sí, exclusivamente del plano de la expresión. No, por descontado, yo digo lo mismo. Bien es verdad que, en fin, que yo sí, naturalmente, tengo reverencia formal por San Juan de la Cruz, bueno, y por Borges también, que es algo sabido por todos los espectadores, me temo. Bueno, en todo caso, desde esta consideración crítica, filosófica, insuficiente, pero muy bien intencionada, me voy a permitir leer dos poemas de San Juan de la Cruz, uno de ellos, el titulado, por otra parte conocidos, Entréme donde no supe, que tiene un subtítulo que dice Coplas hechas sobre un éxtasis de harta contemplación, que está muy claro. Y dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad. Entendida, vía recta, era cosa tan secreta que me quedé balbuciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que allí llega de vero de sí mismo desfalleste, cuanto sabía primero, mucho vaso le parece, y su ciencia tanto creste, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendía, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecía. Por eso quien la sabía queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo es de tan alto poder que los sabios arguyendo jamás le pueden vencer, que no llega su saber a no entender, entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia aqueste sumo saber, que no hay facultad ni ciencia que le puedan emprender quien se supiere vencer con un no saber, sabiendo, irá siempre trascendiendo. Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divinal esencia, es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo.
Bueno, es evidente que la clave es trascender, obviamente. Y voy a leer, por último, otro poema muy conocido, por otra parte, Coplas del alma que pena por ver a Dios. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así es continuo morir hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Estando ausente de ti, ¿qué vida puedo tener sino muerte padecer, la mayor que nunca vi? Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero que muero porque no muero. El pez que del agua sale aun de alivio no careste, que en la muerte que padece al fin la muerte le vale. ¿Qué muerte habrá que se iguale a mi vivir lastimero, pues si más vivo más muero? Cuando me pienso aliviar de verte en el sacramento, háceme más sentimiento el no te poder gozar. Todo es para más penar, por no verte como quiero, y muero, porque no muero. Y si mi gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor, viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida, no me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero, que muero porque no muero. Lloraré mi muerte ya, y lamentaré mi vida, en tanto que detenida por mis pecados está. Oh mi Dios, ¿cuándo será? Cuando yo diga de vero, vivo porque ya no muero. Bueno, yo creo que es tan impresionante que se juzga por sí misma. Por cierto, el vivo sin vivir en mí, tantas veces atribuible a Santa Teresa. Sí. Claro, a yo Santa... creo que ella escribió una especie de variaciones inspiradas en esto. Claro, porque ella era devota de San Juan de la Cruz, y contemporánea, naturalmente, en fin. Y tuvieron mucha relación. Claro, a eso me iba a referir, a que tuvieron además, claro. Podría yo ahora dar lectura precisamente a la noche oscura, a la que comentábamos entre nosotros, sí, con Emilio ahora. De amor viva. Claro, pero me parece de invitar al espectador, de invitaros a que lo hagáis íntima y recogidamente. A eso os invito, a leer La noche oscura de San Juan de la Cruz. Y hasta aquí nuestro espacio lírico, Poesía eres tú, hoy sobrecogidos en amor y fe por San Juan de la Cruz. Y bueno, es también ahora que termina naturalmente Crisol de Cultura, en este sábado 22 de septiembre de 2018. Creo que nos quedó un programa, yo creo que, en fin, fecundo, multifecundo, habría que decir, y en todo caso espero que con algún énfasis de provocación para el espectador, de recta provocación, y con un final, el emotivo San Juan de la Cruz, el místico San Juan de la Cruz, para recogimiento y en todo caso íntima reflexión. Y con Charles Laughton, naturalmente, que fue río arriba, río abajo, río arriba, río abajo, en este programa, con la participación de José Polo. Muchas gracias, José Polo, una vez más por tu presencia, por tu conversación. Gracias a ti por invitarme, yo ya sabes que encantado. Se disfruta con intensidad y
Y lo que es una pasión para algunos, pues bueno, si lo podemos compartir y que llegue a más gente, pues encantados. Naturalmente, ese es el objetivo, y yo creo que ya podemos anunciar que la próxima comparecencia, Sí. digo la próxima comparecencia De- con José Polo, el próximo programa de cine, ya por calentar motores, ¿verdad? Motores psicológicos. Nos vamos a referir a Marilyn Monroe. Sí. ¿Te parece bien? Yo creo que es imprescindible también en la trayectoria de cualquier cinéfilo y hay que Y persona, no en demorarlo, general. no demorarlo más. Sí, ya habíamos hablado algo de esto, Sí. estábamos deseando hablar de Marilyn Monroe, así que ya adquirimos el compromiso para el próximo programa de cine con José Polo. Y la próxima semana nuestro invitado será Miguel Álvarez Soaje, que hace tiempo que no aparece, es decir, bueno, hace 3-4 mesitos, y con él vamos a hablar de alquimia. Podréis decir, es que de alquimia ya hablasteis en alguna ocasión. Pero Pues no sí, lo bastante. pero no lo bastante. Es verdad, porque vamos a hablar de alquimia desde la perspectiva de ciencia, conciencia, en fin. Bueno, yo ya os voy diciendo que va a ser interesantísimo desde todos los puntos de vista. Procurad, en fin, sentaros, acomodaros en la butaca, así como una media hora, bueno, será demasiado, pero unos 10 o 15 minutos antes de empezar, sí, porque es de no perdérselo. Bueno, en fin, señoras y señores jóvenes de todas las edades, mi gratitud toda, como de costumbre, por vuestra presencia fidel y crítica de cada semana, también por vuestro estímulo y apoyo cotidiano que de una manera u otra venimos sintiendo cada vez más. Nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura, Televisión Ferrol, a las 9:30 de la noche, con repetición el domingo entre 7:30 y 8, según obligados ajustes de programación, y después ya en Internet, a través de YouTube y otras plataformas. En todo caso, ya sabéis que a partir, para los cinéfilos precisamente más próximos, si veis este programa en su emisión del sábado, sabed que inmediatamente después se va a ofrecer una interesante película seguida de coloquio a su final. A mí me gustaría que la película fuera de Charles Laughton, esa es la verdad, sería un broche magnífico, pero la verdad es que en este momento no tengo referencia, no puedo informar debidamente, no tengo referencia suficiente. Si es una de Charles Laughton, una, cualesquiera, sería un broche magnífico. En todo caso, en fin, lo dicho, que nos vemos el próximo sábado en Crisol de Cultura. Será un placer, una nueva conversación, también con todos vosotros, naturalmente. Ya sabéis que paso lista. Muchas gracias, buenas noches y feliz semana. Hard way.